¿Qué haces aquí? Te preparé algo de comer. Ya almorcé. Y te dije que estaría ocupado. Solo quise tener un detalle contigo. No vayas a pensar mal. Suéltame. En la casa hablamos. Háblalo con tu asistente. No vayas por ahí. Ese no es tu problema. Ay, déjala. Te dije que no me abrazaras. Yo no sabía que justo iba a llegar. Vamos. Dame el celular. Mi novio está por llegar. Uy, qué miedo. ¡Oye! Déjale en paz. Te voy a enseñar que no te metas en mis asuntos. Vamos. Ya, vámonos. ¡Te voy a encontrar! No tiene que venir por estas gradas sola. Gracias por ayudarme. De nada. Espere. ¿Quiere comida? No necesito su caridad. No quise ofenderlo. Tampoco querías enviarme a la cárcel y sin embargo lo hiciste. ¿Qué? ¿Vas a hacer como que no me conoces? No. Claro. Así es más fácil para no tener remordimiento. ¿Por qué dices esas cosas? Eso no importa. Lo que importa es que usted nunca más debería venir por aquí sola. ¿Cuál es su nombre? Vaya y pregúntele a su novio Paul. Hola. No quise esperar hasta la tarde. Y quiero arreglar las cosas. ¿Qué recuerdas del caso de José Daniel Ramírez? Creo que era contador. Sacamos una buena sentencia. Fue el primer caso que participé como abogada. ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy me lo encontré ese hombre en la calle y me dijo que era inocente. Cualquier ladrón dice que es inocente. Parecía real todo lo que decía. Por favor. Eso pasó hace años. ¿Por qué te cuestionas eso ahora? Dime, ¿hicimos algo mal? Por supuesto que no. Nunca podría perdonarme si ayudé a alguien a enviar a un inocente a la cárcel. ¿Te volviste loca? ¿No vas a poner en duda nuestro trabajo por un ex convicto que encuentras en la calle? Voy a seguir revisando el caso. No creo que dejes que un ex convicto arruine todo lo que has logrado. ¿Sabes qué? Hablamos cuando estés más tranquila. Revisé el expediente.
Todo comprueba que tú fuiste el culpable. Los depósitos, las transferencias, los estados bancarios, todo coincide. ¿Sí? Hicieron un buen trabajo. Todas las pruebas señalan que tú te robaste ese dinero. ¿De verdad le parece que yo tengo $500,000 en mis cuentas? Tal vez estás fingiendo para que nadie sepa dónde los escondiste. Todo ese dinero no vale en 4 años de mi vida en la cárcel. Si vino a humillarme, mejor váyase. Los estados bancarios que presentó la supervisora financiera es una prueba irrefutable. Pues esos documentos son falsos. Eso no es cierto. Claro que lo son. Yo revisé esas pruebas. No, usted revisó las pruebas que Paul quisiera que usted revise. No metas a Paul en esto. Paul escondió la auditoría real. Basta. La verdadera auditoría demostraba que el dinero nunca entró en mis cuentas. ¿Y por qué no dijiste todo eso en el juicio? Porque la evidencia desapareció 2 días antes de mi audiencia. No. Yo también confiaba en Paul. Estás mintiendo. Entonces, ¿por qué cree que me reconoció de inmediato en cuanto escuchó mi nombre? Éramos amigos. Hasta que descubrí lo que él y la supervisora estaban haciendo con el dinero de la empresa. ¿Aún existe esa auditoría? No lo sé. Paul no creo que la haya destruido. Es por seguridad. Pero eso qué importa ahora. Mi vida está arruinada. Si todo lo que me estás diciendo es verdad, yo voy a conseguir todas las pruebas. ¿Y como por qué harías esto? ¿Qué ganas tú con esto? No se trata de dinero. Yo estudié para hacer justicia, no para meter a la cárcel a un inocente. Porque alguien que piensa como tú está con una persona como lo es Paul. Uno no elige de quién enamorarse. Y si quieres una nueva oportunidad, ven conmigo. ¿A dónde? A enfrentar a Paul. No puede ser. ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Por qué traes a este delincuente a nuestra oficina? Tú sabes que yo soy inocente. La sentencia dice lo contrario. Paul, si hay una auditoría real, quiero que me lo digas ahora. No sé de qué hablas. José Daniel dice que tú escondiste la auditoría donde se demostraba que él era inocente. ¿Y tú le crees? ¿Tienes esos documentos? No existe. Porque los escondiste. ¡Tú robaste ese dinero! Y aún así no lograron encontrar ni un solo dólar en ninguna de mis cuentas. Paul, dime la verdad. ¿De verdad vas a hacer esto? Respóndeme. Ese hombre es un delincuente. No. El delincuente eres tú. Ten cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Vas a fabricar más pruebas falsas? ¿Vas a mandar a tu amigo 4 años a la cárcel solo por tu ambición? No voy a permitir esto, Alejandra. O acabas con esto, o te convertirás en mi enemiga. Debes elegir. ¿Es él o yo? Paul, esto no se trata de nosotros. ¡Claro que sí! Ese hombre quiere destruir todo lo que construimos. ¿Sabes qué va a pasar si reabres ese caso? Vas a ensuciar tu imagen y la mía. Le voy a pedir a la jueza que investigue nuevamente. ¿Está bien? Entonces prepárense. Porque si ese caso se abre, todos van a caer. Vamos.
Le dije que no conseguiríamos nada. Al contrario, ahora ya sé la verdad. ¿Me cree? Sí. Sé que Paul esconde algo y lo voy a descubrir. Y voy a reabrir el caso. Yo no tengo dinero para pagar todo esto. Eso no importa. Usted no me conoce. No sabe quién soy. ¿Por qué hace esto? Porque usted me defendió, aún sabiendo que yo participé como parte acusatoria de su caso. ¿Y? Una persona que tiene el corazón para robar jamás haría lo que usted hizo por mí. Bueno, eso no demuestra nada. Lo sé. Pero ahora vamos a descubrir todo. ¿En dónde? Confía en mí. ¿Qué pasó? Tenemos problemas. José Daniel apareció. ¿Qué? Vino a verme. Pero eso es imposible. Y está con Alejandra buscando reabrir el caso de estafa. Paul, ese ya no es mi problema. Si descubren algo, tú caerás conmigo. ¿Y por qué tendrían que hacerlo? No tienen nada. Necesito que vayas a la casa. ¿Para qué? Tenemos que hablar sobre cómo vamos a manejar todo esto. ¿Y actuar como culpables? Jamás. Tengo la auditoría real. O vas a la casa y salimos juntos de esto, o la usaré si algo sale mal. ¡Maldición! Debiste haberte deshecho de todo. Soy un hombre muy cauteloso. O quizás eres muy estúpido. Tú decides. Paul compró esta casa hace 1 año. De seguro aquí está escondiendo todas las evidencias. ¿Y cómo lo sabes? Porque nunca me trajo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a entrar si no tiene las llaves? Lo vamos a hacer a la antigua. Vamos, tienes que ponerme la rodilla para yo poderme subir. Oye, espera un momento. Si hacemos esto, nos van a ver. Y vamos a ir a la cárcel. Yo no quiero ir a la cárcel. Mira, yo me voy a hacer a cargo de todo si pasa algo, ¿sí? No. Yo voy a entrar. Tú vigila. Esto es por mí. Ten cuidado. Ay, Dios. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Por qué? ¿Cómo sabes de esta casa? Tu secretaria me lo dijo. ¿Qué buscas aquí? Que nos reconciliemos, Paul. ¿Por qué? Porque José Daniel me estuvo engañando todo este tiempo. Te lo advertí. Sí, perdóname, yo estaba arruinándolo todo. Pasemos, ¿sí? ¿Sabes? Se me hace muy raro todo esto.
No te entiendo, Paul. Hace unos días elegiste a un desconocido. ¿Y hoy me pides perdón? Todos cometemos errores, mi amor. Este no es momento. Estoy esperando a una persona. ¿A quién? Una clienta antigua. ¿Y te tiene que venir a ver aquí? Sí, es algo importante. Bueno, entonces yo te dejo. Espero que esto no sea parte de ningún plan sucio, Alejandra. Porque si lo es, no me va a importar destruirte a ti y a tu amiguito. No te preocupes, mi amor. ¿Qué hacía Alejandra aquí? Vino a pedirme perdón. ¿Los documentos? Están arriba. Debiste haber destruido la auditoría cuando te lo pedí hace años. Tranquilízate. El único problema era Alejandra y ya está controlada. ¿Y le creíste? Paul, ¿qué tal si todo esto era una trampa? No entiendo. ¿Eres tan ingenuo? Te dejaste engañar por una mujer. Ella no vino a pedirte perdón. Vino a sacar información. ¿Paul? Quédate aquí. ¡Maldita sea! Te los llevaron. Te dije que era una trampa. ¡Cállate! José Daniel. Él estuvo aquí. Tenemos que llamar a la policía. No podemos llamar a la policía. Pues entonces le diremos la verdad. Le diremos que se robaron documentos financieros importantes. Si denunciamos el robo, van a preguntar qué había aquí. Cuando pregunten por qué los escondíamos, ¿qué vamos a decir, ¿Qué? ¡Maldita sea! Si Alejandra tiene sus papeles, Todavía podríamos decir que son falsos. Escucha. Sí, diremos que José Daniel quiso vengarse y que fabricó documentos falsos para inculparnos. Es nuestra única salida, Paul. no. Si José Daniel tiene sus papeles, entonces significa que volvió para destruirnos. Debemos huir. No, demostraríamos que somos culpables. Tenemos que ser valientes y enfrentarlos.
Dios mío. Hay transferencias hechas a una cuenta fantasma. Y luego pasaban todo el dinero a una empresa. No puede ser. Todas las fechas están alteradas. Paul hizo todo esto antes del juicio. Te lo dije. Yo participé en todo esto. Tú no sabías la verdad. Igual te destruí la vida. Cuando salí de prisión, pensé en ir a buscarte. Te odiaba. Luego me di cuenta que tú también solo estabas siendo usada. Perdóname. No necesito que me tengas lástima. No es lástima. Es rabia conmigo mismo. Con eso podemos reabrir el caso. No. Con esto vamos a destruirlos. Mañana voy a hablar con la jueza. Y esta vez voy a terminar todo lo que tenía que haber hecho hace 4 años. Gracias por hacer esto por mí. Es justo. Más allá de esto, no creo que todas las personas estén dispuestas a hacer lo que tú hiciste. Yo no soy como todas las personas. Te prometo que si salimos de esto, te voy a pagar muy bien. Yo no necesito que me pagues. Ten. Cómprate un traje. Debes estar presentable ante la jueza. Gracias. No sacarás nada de todo esto, José Daniel. A menos que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? $100,000. Y todo se acaba aquí y ahora. ¿Tú crees que ese dinero vale 4 años de mi vida en la cárcel? No te pongas sentimental. Es la única oferta que obtendrás de nosotros. ¿Y si no acepto? Te acusaré de todas las cosas que puedas imaginar. Y regresarás a la cárcel. No tienes con qué acusarme. Puedo empezar con la entrada ilegal a mi casa. Éramos amigos. ¿Por qué? Solo fueron negocios. Nada personal. Pues no acepto nada. Entonces, te enviaré a la cárcel, como la primera vez. Paul, no puedes hablar como mi defendido. Nada de esto va a salir bien para ti, Alejandra. Y lo sabes. Correré el riesgo. Vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. El caso 05755 sobre estafa del señor José Daniel Ramírez se abre para evaluar nueva evidencia. Su señoría es un ex convicto con sentencia en firme. Hable cuando le pida, abogado. Esto es un atropello flagrante al proceso. Si vuelve a interrumpir, lo haré detener. Después de haber revisado las nuevas pruebas entregadas por la abogada Alejandra Torres, ese tribunal encontró inconsistencias graves en el proceso judicial llevado contra el señor José Daniel Ramírez.
Las auditorías originales también demuestran que las transferencias bancarias utilizadas como evidencia fueron alteradas antes del juicio. Además, se comprobó que existió ocultamiento deliberado de evidencia financiera relevante. Por lo tanto, este tribunal declara nulidad inmediata de la sentencia emitida contra el señor José Daniel Ramírez y que se inicie una investigación inmediata penal contra el señor Paul Salazar y Estefanía Rivas por presunta falsificación de documentos, fraude procesal y obstrucción de la justicia. Paul, haz algo. Esto es absurdo. Siéntese, señor Salazar. Esos documentos fueron robados. José Daniel manipuló todo eso. No. La verdad al fin salió a la luz. La justicia tarda, pero llega. Debido al riesgo de fuga y manipulación de pruebas, este tribunal ordena prisión inmediata preventiva contra los acusados mientras se continúa la investigación. No, ustedes no pueden hacerme esto. Alejandra, después de todo lo que vivimos, ¿me envías a la cárcel? Tú eres el que quiso este final para tu vida. Ni él ni yo. Caíste muy bajo, Paul. Enviaste a un inocente a la cárcel. Vamos, camine, caballero. En nombre de la justicia le pido disculpas. Ya terminó todo. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Ya vas a volver a empezar. Nunca te voy a olvidar. Hola. Hola, José Daniel. Pensé que nunca más te volvería a ver. Te estuve llamando varias veces. Estuve procesando lo que pasó en mi vida. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Esto es para ti. Están muy bonitas, gracias. Esto es tuyo. No lo voy a recibir. Es lo justo. José Daniel, creo que no entendiste que yo no quería nada a cambio. No quiero ese dinero. Está bien, está bien. Pero en ese caso, por lo menos acéptame una invitación para ir a tomar un café. ¿Quieres ir a tomar un café con la abogada que te mandó a la cárcel por 4 años? No. Quiero ir a tomar un café con la abogada que dio todo por salvarme. Está bien, vamos. Acompáñame, por favor. Conozco un lugar buenísimo. Oye, no te he visto en muchísimo tiempo. ¿Qué ha sido de tu vida? Trabajando, esperando